fenómeno natural que genera las vibraciones fuertes a las cuales estamos expuestos todos, la infraestructura y nosotros. La vulnerabilidad, y me refiero yo en primera instancia de la vulnerabilidad de lo construido, pero podemos tener otro tipo de vulnerabilidades también del comportamiento humano y de la exposición o población que está, la cantidad de personas o la cantidad de edificios expuestos. Y según esos diferentes ámbitos, estamos involucrando en el tratamiento académico, técnico, diferentes profesionales, geofísicos, geólogos, ingenieros sísmicos. En la vulnerabilidad estamos más hablando de ingenieros, arquitectos, los constructores y dueños. Y en la exposición entran también planificadores urbanos y otra vez los mismos constructores y arquitectos. Entonces hay un conjunto de personas que están eh, involucrados en tratar el tema del riesgo sísmico y el riesgo siempre implica que un riesgo, cualquiera que sea, no lo podemos llevar a cero. Siempre vamos a tener un cierto riesgo latente. Por ejemplo, si nosotros salimos de nuestra casa, no podemos tener cero riesgo que no podemos tener un accidente, pero podemos cuidarnos, podemos hacer mantenimiento al vehículo, podemos manejar de una manera prudente, o si vamos a pie, podemos ser lo suficientemente atentos para que no haya accidentes, pero siempre queda la remota posibilidad que suframos un accidente. Lo queremos minimizar. Y lo mismo con el riesgo sísmico. El riesgo sísmico es uno de los principales riesgos que azota a la población. Otros riesgos serían, por ejemplo, el riesgo de sufrir ataques de lámpara. Pero acá vamos a hablar del riesgo sísmico, al cual está expuesta la población y los bienes. Y ese riesgo sísmico está directamente asociado a la amenaza. Y hoy vamos a hablar en primera instancia de la amenaza, no tanto de lo otro, medidas para minimizar el riesgo, conocimiento de la amenaza, etcétera. Acá vamos a hablar un ejemplo. Este es un mapa del municipio Chacao. El municipio Chacao es el municipio en el país donde tenemos un mejor detallado en el conocimiento del inventario de edificaciones. Tenemos prácticamente edificio por edificio, eso está inventariado. Y acá están confluyendo informaciones del estudio de microzonificación de Caracas que hemos llevado hace una década con la información de vulnerabilidad. Y podemos ver, por ejemplo, que hay ciertas zonas donde podemos decir edificio por edificio, donde haya un mayor riesgo en caso de que ocurra un sismo por las características de los edificios, las características del subsuelo y el escenario sísmico que se ha tomado en cuenta para ese cálculo. En este caso, un escenario comparable al terremoto de 1900 que ocurrió acá en la zona central del país. En ese caso, la amenaza la hemos determinado o evaluado de una manera determinista, es decir, hemos considerado la amenaza para un determinado evento sísmico. Ahorita vamos a ver otras maneras como considerar la amenaza. Por ejemplo, en la mayoría de las normas sísmicas a nivel mundial, la amenaza está considerada de manera probabilística. Llamado Probabilistic Seismic Hazard Analysis, el PSHA, y en ese análisis probabilístico de la amenaza sísmica, que ha sido planteado ya a finales de los años 60 por Cornell y Esteva, independientemente, por ambos autores, estamos considerando 4 elementos. Por un lado es la fuente sísmica. La fuente sísmica, ya hemos dicho, generalmente está asociado a fallas, porque son esas debilidades en la litósfera, llamadas fallas, donde se va a volver a romper esa litósfera. Entonces, si hay un pedazo
que se ha movido en tiempos históricos o geológicos, lo más probable es que en esa misma falla va a volver a acomodarse el estrés la fuerza entre esos dos bloques que se mueven. Puede haber también otras fuentes sísmicas que no están asociadas directamente a fallas, pues fuentes más profundas como lo tenemos en el oriente de Venezuela con la subducción de las Antillas, o la tenemos en el occidente con el famoso nido de Bucaramanga, una sismicidad profunda en la zona de Bucaramanga en Colombia, cercana a Venezuela. El segundo elemento es el comportamiento de la sismicidad. Acá tenemos una gráfica que relaciona el número de sismos con la magnitud y vemos mientras haya una magnitud pequeña en una zona dada, hay un gran número de sismos y ese número disminuye de la misma manera como inversamente al aumento de la magnitud. Y ambas relaciones están expresadas logarítmicas, por lo cual la resultante es una recta que nos permite apreciar bien esa información. El tercer elemento es la atenuación. La atenuación es la manera como disminuye la amplitud de las vibraciones o la energía de las vibraciones con la distancia al foco, y ahí podemos ver cómo esa magnitud, como por la distancia, cómo disminuye la aceleración pico en ese sentido. Por lo cual vamos a tener los mayores efectos en las cercanías de la fuente, y en la medida que nuestro sitio está más alejado de la fuente, los efectos van a ser menores. Eso es válido en general, pero hay ejemplos bastante importantes, como por ejemplo Ciudad de México, donde vimos en 1985 que a pesar de que la ciudad se encontraba a 400 kilómetros del foco, los mayores efectos ocurrieron precisamente en Ciudad de México por efectos locales que vamos a explicar a continuación. Y con toda esa información se va a generar un gráfico que expresa la probabilidad de excedencia de un valor específico de aceleración. Es decir, si disminuye ese valor de movimiento, la probabilidad de que ese valor se exceda o que ese valor se alcanza en una zona y en un tiempo dado aumenta. Y al revés, de hecho de que si queremos saber para aceleraciones importantes, grandes, el periodo de retorno, esas aceleraciones pueden ser importantes para estructuras esenciales, hospitales, etcétera, o plantas industriales. Deberíamos tomar en cuenta eventos que tengan menor probabilidad de excedencia o que tengan un periodo de retorno mucho más grande. En la norma para construcciones regulares, para viviendas, para residencias, generalmente se toma el valor de 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Eso quiere decir que si calculamos una edificación con ese valor de amenaza, tenemos un 90% de seguridad que ese valor no sea excedido. Bien. ¿Cómo expresamos esa información territorialmente para Venezuela? A la izquierda tenemos el mapa de amenaza sísmica que actualmente está vigente, de la versión del 2001 de la NOMA, y vemos que hay como unas zonas bien definidas que siguen muy bien las zonas de fallas que hemos visto previamente. Tenemos los Andes, tenemos el norte del país y tenemos oriente con algunas, con las zonas de mayor amenaza. Ese tipo de mapas sigue o está considerado
para los territorios de los municipios en Venezuela, y por esa razón estamos viendo que las líneas son líneas muy irregulares porque en realidad siguen los límites de los municipios de manera de darle un valor único a cada municipio y de esa manera facilita un poco la aplicación. En la norma actual que está por aprobarse y espero que falte muy poco para que sea aprobada este año, vamos a ver eso un poco más detalle más adelante, pero podemos decir que tenemos líneas que no siguen límites políticos, sino son definidos directamente por los valores de aceleración. Y en vez de un solo mapa como en la norma actual, vamos a tener mapas para tres parámetros. El primer parámetro, tal vez el más importante, generalmente es la aceleración pico del terreno, o llamado a sub cero. El segundo valor es la aceleración a un segundo, lo que nos indica un poco cómo va a ser ese comportamiento para edificaciones altas. Y el tercer parámetro es TL, es un periodo que tiene que ver con la forma de los espectros. Vamos a entrar un poco más en la información que se requiere para calcular la amenaza sísmica. Acá tenemos una imagen que identifica las rupturas de sismos ocurridos históricamente en la zona central de Venezuela, un trabajo del ingeniero Julio Hernández, y vemos cómo se ha asignado las rupturas de diferentes sismos a las fallas presentes en la zona, la falla San Sebastián, la falla La Tortuga, la falla El Pilar, acá en el oriente. Y es el primer paso para entender cómo se distribuyen las fuentes sísmicas, las potenciales fuentes sísmicas en la zona. Y si, por ejemplo, acá tenemos la ciudad de Caracas, si queremos saber cuál va a ser la amenaza para Caracas, vamos a tener que calcular las distancias a cada fuente respectivamente. El segundo paso, y para ese paso tomamos en cuenta la sismicidad, es definir zonas sismogénicas o sectores sismogénicos. Entonces acá podemos ver cómo para cada una de esas fallas que hemos visto previamente, se definen los sectores y toda la sismicidad que ocurre en esos sectores sismogénicos va a ser considerado para calcular el aporte de las fallas respectivas. Esta es una imagen del catálogo sísmico para la región central y podemos ver muy bien, este para el último siglo, para los últimos 120 años aproximadamente, y podemos ver que evidentemente tenemos mucho más sismos registrados desde que hubo las primeras redes en los años 60 o la red sismológica tal cual en el año 82 y mejor información aún desde el año 2000 cuando realmente contamos con una red sismológica sólida. Y vemos otra vez acá a la derecha el gráfico de Gutenberg-Richter que nos da la relación entre el número de sismos y la magnitud, y esa relación donde hay dos parámetros, el A y el B, nos dan el número absoluto de sismos y nos da la relación entre sismos grandes y sismos pequeños, que es ese valor B muy importante para el cálculo de la amenaza. Y el tercer elemento que habíamos hablado son las relaciones de atenuación. Actualmente nosotros estamos trabajando con relaciones internacionales publicadas en el año 2008, porque no contamos con suficientes registros acelerográficos. Pues justamente para eso, un buen número de registros acelerográficos es esencial para poder tal vez desarrollar relaciones de atenuación locales venezolanas, pero lamentablemente en ese momento no contamos con esa información. Y simplemente para diferentes magnitudes se define cómo decae
la aceleración con la distancia a la ruptura. Y con esta información, la cual podemos diferenciar por falla respectiva, podemos ver si para Caracas, por ejemplo, es más importante el aporte, según ese trabajo de Hernández, de la Tortuga que de San Sebastián. Eso depende, evidentemente, donde ciertos sismos, y ahí una clave es el sismo de 1900, que en esa propuesta se coloca en la Tortuga, o hay otros investigadores que lo ven más bien en San Sebastián. Pero esos son, por eso es importante estudiar con mucho detalle la sismicidad y todos los aspectos relacionados. Entonces, con esa información lo que se generan son respuestas espectrales. Acá vemos respuestas espectrales para un set de fallas. Para un ejemplo en Caroa, donde estamos actualmente tratando de finiquitar la microzonificación sísmica. Ahí el aporte de las diferentes fallas y cómo resultan los diferentes espectros de respuesta. Eso ya serían espectros sobre los cuales se calculan los requerimientos para el cálculo de las estructuras. Bien, les he comentado que en la nueva norma, que acá la llevamos con el año 2019, porque eso fue el momento donde técnicamente se terminó, estamos esperando que sea publicada en Gaceta esa norma. Este sería un extracto del mapa que acompañará esa nueva norma, y podemos ver justamente para la zona andina algunas de las capitales. Y si la zona amarilla previamente de aceleración con un valor de 0,3 G, podemos ver que hoy en día estamos en esa nueva versión diferenciando ese valor. Acá, por ejemplo, para Mérida, el valor va a ser más alto, va a ser 0,36. En el Vigío, 0,33. Por otro lado, en el Trujillo va a ser ligeramente menor, 0,28, o en Barquisimeto, 0,25 G. Y eso se va a reflejar en los niveles de amenaza, por ejemplo, acá en los espectros de esas ciudades. Entonces, lo que antes teníamos un solo valor de 0,3 G, que sería aproximadamente el nivel de, bueno, acá tenemos de referencia el punteado. Ahorita vemos que hay ciudades que van a tener menos amenaza y hay ciudades que van a tener que considerar mayores amenazas cuando esa norma sea aprobada. Y eso permite a los ingenieros ajustar mucho mejor sus cálculos a la realidad de la zona donde trabajan. El otro aspecto que vamos a tomar en cuestión para ajustar los cálculos o las edificaciones son los efectos locales. Y en los efectos locales diferenciamos entre los efectos directos, que son los efectos de sitio, que generan amplificación. Ahorita vamos a ver cuáles son, y los efectos indirectos, que son los efectos que las vibraciones generan en la geología, en los cuerpos geológicos de la zona. El efecto de sitio, acá lo estamos graficando cómo eso se compone. Es decir, tenemos las vibraciones que se emanan de la fuente, que es el movimiento de los dos bloques. Por ejemplo, un sismo de magnitud 7 puede generar un movimiento de 1 metro, un movimiento brusco de 1 metro a lo largo de unos 50 kilómetros del agua. Y podemos imaginarnos la cantidad de material que bruscamente se mueve, y eso genera las vibraciones que se van a atenuar en el camino y se van potencialmente amplificando en el sitio. Y muchas veces las ciudades están construidas en cuencas sedimentarias por razones históricas. Podemos tener también efectos topográficos. Acá tenemos un conjunto de efectos
eh, que pueden generar amplificación. Y esa amplificación puede ser hasta 10 veces de la amplificación en roca. Pueden ser sedimentos blandos. El ejemplo clásico es Ciudad de México con su sismo de 85 o los sismos recientes de 2017. Valles aluviales con una configuración 2D o 3D. El ejemplo para nosotros más tangente es Caracas con los efectos que sufrimos en los Palos Grandes, o en la falla, cambio de geología a lo largo de fallas, por ejemplo, como lo tenemos la falla del Ávila, que pone en contacto las rocas del Ávila con los sedimentos del valle, o topografía expuestos donde se generan reflexiones en la superficie. Esas son las situaciones que pueden generar una amplificación importante de las ondas sísmicas. Y es lógico, si conocemos las zonas donde esa amplificación va a generarse en una ciudad, podemos ajustar nuestras construcciones. Acá estamos mostrando un registro de las réplicas de del terremoto de Loma Prieta de 1989 en California, y los registros de algunas estaciones en roca y estaciones dentro de una cuenca. Y podemos ver que las estaciones en roca tienen relativamente poca amplitud y poca duración del registro, pero si estamos dentro de la cuenca, la amplitud aumenta con un factor, yo diría, entre 5 y 10, y la duración es mucho más grande. Y eso se puede explicar porque cuando viene un tren de ondas, un frente de ondas, de una zona rocosa a una zona sedimentaria, se disminuye su velocidad, y para que se pueda mantener la energía, tiene que aumentar la amplitud de las ondas. Algo parecido, un fenómeno parecido lo estamos viendo cuando llega una ola del mar, por ejemplo, una ola de un tsunami. Llega con una amplitud relativamente moderada en aguas profundas, pero cuando las aguas se sumergizan, aumenta la amplitud de esas olas. Es el efecto de los tsunamis. Acá lo estamos viendo con nuestras situaciones dentro de cuencas sedimentarias. Y los efectos indirectos, podemos ver ejemplos, pueden ser deslizamientos como la vemos acá, un ejemplo de 1967 del sismo del terremoto de Caracas en la zona de Gramovén, o licuación ocurrido acá en Cariaco 1997, o rupturas en superficie de esa misma falla, el Pilar, en la misma zona de Cariaco. Entonces, esos son otros los efectos indirectos que debemos analizar en las ciudades. Si vamos a la definición en la NOMA, la microzonificación sísmica es una identificación detallada dentro de una ciudad de las zonas de suelo con comportamientos vibratorios y efectos secundarios, háblese de deslizamientos, licuación del suelo o rupturas durante un sismo. Y eso nos permite definir parámetros precisos para el diseño y la construcción de edificaciones sismo resistentes, y de esa manera aportar para la mitigación del riesgo sísmico. Y el estudio asociado de la microzonificación sísmica integra la evaluación de la amenaza sísmica en roca, como la está definida en la nueva norma, pero lo podemos detallar para cada ciudad. Las características topográficas y el análisis de la información geofísica, geológica y geotécnica del subsuelo. Si vamos a ver un esquema de la microzonificación sísmica, qué datos se usan y cuáles son los productos. Tenemos la caracterización de las fallas, lo que vimos para la amenaza sísmica, todo lo relacionado a los datos del subsuelo. Para llegar a modelos de subsuelos, vamos a ver qué parámetros vamos a definir para ir definiendo microzonas sísmicas, o el potencial de licuación, es decir, los efectos secundarios.
Y un otro aspecto adicional puede ser el análisis de la vulnerabilidad de edificaciones, su inventario, para poder llegar a definir actuaciones como la priorización de edificaciones para una evaluación detallada de vulnerabilidad y reforzamiento, porque evidentemente una ciudad de Caracas, no sé cuántas edificaciones hay, vamos a decir unas 2000 edificaciones, no tenemos la capacidad de evaluar todas esas edificaciones, sino vamos a analizar la seguridad y la vulnerabilidad de las edificaciones donde de antemano, por su edad, por su ubicación, sabemos que ellos pudieran tener problemas. Y si se determina que ese edificio puede tener problemas, lo podemos reforzar, como lo hemos visto en algunos casos en la zona de Caracas o otras ciudades o en otros países. Y de último, vamos a hablar de las herramientas que podemos tener para implementar los resultados. Eso requiere una interacción con los municipios, con ingeniería municipal, con la planificación urbana, protección civil y, y con la legislación, que son los consejos municipales, de manera de poder generar ordenanzas municipales que tomen los resultados de los estudios de microzonificación sísmica y la elaboración de planes de gestión de riesgo. De esa manera, eh, eh, podemos ver la microzonificación como una tarea multidisciplinaria donde interactúan los que trabajan en el modelo del subsuelo, los que van a construir y los que legislan y ordenan la ciudad. En la nueva norma se determina que ciudades con más de 100,000 habitantes deben tener una microzonificación sísmica y es importante que los técnicos de la alcaldía sí se involucran activamente. Y las microzonificaciones sísmicas existentes en ese momento Profesor Schmidt, no podemos ver su presentación y su audio está en silenciado. Ahora sí. estoy reactivando mi audio y me avisan por favor cuando ven la presentación otra vez. Sí, ya lo podemos escuchar y ya podemos ver la presentación. Ok, perfecto. No se ha pedido ni una lámina previa. Ok, La, asumo. la anterior, Ahí. La anterior era sobre sí, ya, los datos y los productos que estamos utilizando dentro de ese esquema. sí, Y de que las ciudades con más de 100,000 habitantes deben tener una microzonificación sísmica. Estaba diciendo que eh, en las zonas de mayor amenaza eh, deberíamos evitar o debemos evitar de que se construyan con irregularidades críticas. Y esas irregularidades críticas, por ejemplo, es el entrepiso blando, cambios de rigidez entre los diferentes pisos. Muchas veces hemos hablado de lo que es la planta baja libre, que por ejemplo acá a la derecha. O la columna corta, una columna que ha sido diseñado para 3 metros de altura, está restringido por un muro, como muchas veces lo vemos en edificaciones escolares. Eso debemos evitar. O irregularidades de gran excentricidad o riesgo torsional, como en ese caso de un edificio en Puerto Viejo, en el Ecuador. Vamos a hablar un poco de qué se hace en un estudio de microzonificación sísmica y lo vamos
gráfica al ejemplo del estudio en Caracas. Acá una vista del Valle de Caracas. ¿Qué pasó en Caracas? Es una zona dada en esta zona. En el sismo del 67 hubo un colapso de 4 edificios altos de unos 10 a 15 pisos y 200 más han sido dañados. Y esos daños han sido concentrados en esta zona donde ya en esa época se entendió que están los mayores espesores de sedimentos, por lo cual se entendió que hay una relación entre el espesor de sedimentos y el daño a edificios precisamente de gran altura o de una altura intermedia en ese caso. Ok, entonces podemos ver en general que el Valle de Caracas, si vemos un corte entre el Mar Caribe y más o menos los valles del Tuy al sur, estamos tendiendo el Ávila, los sistemas de fallas, Tacagua, el Ávila, San Sebastián, y de repente tenemos esa estructura sedimentaria. Los números 1, 2, 3 son sitios donde hemos hecho perforaciones para alcanzar la base de los sedimentos. En ese estudio, en primera instancia, hemos determinado la amenaza sísmica local. Acá sería entonces, en vez de un solo valor para toda Caracas, que era 0,3 G en la norma, podemos precisar la aceleración en roca, porque en esa zona el estudio de microzonificación sísmica nos permite tener más detalle, por lo cual no siempre se aumentan los valores, podemos trabajar también con un valor más ajustado, por ejemplo, en esa zona de la ciudad. Se ha hecho una evaluación muy detallada por el grupo geológico liderado por André Singer, de la geología cuaternaria del valle, que nos ha ayudado a delimitar en la delimitación de las microzonas. Mi fuerte ha sido la parte geofísica. Acá son 4 imágenes de la información que tomamos de entrada, perforaciones geotécnicas recopilados por el grupo de Piero Feliciani, mediciones de ruido, mediciones sísmicas, perforaciones, recopilación de perforaciones de agua, mediciones gravimétricas, mediciones de ruido ambiental. Entonces, unas 2.000 mediciones de ruido ambiental, unos 1.500 mediciones gravimétricas. Es decir, un conjunto grande de información de entrada geofísica que hace, como lo vemos acá, hoy en día hacemos mediciones de REMI, que es Refraction Microtremor, que permite grabar el ruido en una zona. Acá mediciones recientes este año en Guarenas, o mediciones de ruido ambiental, simplemente un sismógrafo, no veo dónde está ahí escondido, creo, con un equipo de registro, y estas mediciones han sido hechas acá una primera versión en el año 2000 con colegas japoneses, mediciones cada 500 metros, y ya pudimos ver claramente esa zona roja, los palos grandes, tienen valores por encima de un segundo, una segunda zona con alto valor en San Bernardino, y nosotros completamos hasta 2.000 mediciones hace un poco más de 10 años, y podemos ver que las zonas amarillas son zonas donde el periodo fundamental del suelo está por encima de un segundo, lo cual del Country Club hasta Los Chorros y San Bernardino, la Candelaria en Pasto. Y la otra zona es relativa. Podemos ver muy bien el Valle General de Caracas, la zona de Costa Tuna, por ejemplo. Esa es la información de entrada para calcular la respuesta del sitio. El otro aspecto muy fuertemente trabajado en Caracas es la estabilidad de las laderas. La ecuación por la característica del suelo no la hemos analizado con detenimiento en Caracas, pero este es un mapa de los años 80 del grupo de Piero Feliciani, que ha dado gran parte del sur de Caracas como zona roja, como zona donde hay que tener mucho cuidado, pero nosotros queríamos precisar un poco más. Y ellos mismos nos han dado información muy detallada a escala 2500 de un deslizamiento en Prados del Este. Hemos analizado los diferentes aspectos como
la litología, la estructura geológica, la geodinámica, que es en realidad el uso del suelo y la inclinación de las laderas, y con esto se han determinado parámetros geotécnicos. Las hemos aplicado a escala 10.000 en general, la hemos calibrado acá con una lluvia fuerte en Baruta en el año 2000 y vemos muy bien las zonas marrones, son esos deslizamientos asociados muchas veces a la vialidad en esa región. Y a escala metropolitana se ve que ahorita tenemos una visión diferenciada del peligro de deslizamiento a una escala 1 a 25.000. Es una escala orientativa que no permite determinar parámetros para una parcela en específico, pero sí nos permite tomar medidas de planificación urbana en general. Regresamos un poco a los aspectos del subsuelo y la generación de aspectos de respuesta, y hemos hecho como un esquema general el aumento de la roca, esa línea esquemática para nosotros, el tope de la roca con su valor de BS de la onda de velocidad de propagación de las ondas de corte, y los sedimentos los hemos diferenciado en 3 paquetes, los primeros 30 metros según la evaluación obtenida, y después los sedimentos tienen unos valores relativamente rígidos. Es decir, no es como en México, que el suelo es como una gelatina. El suelo es rígido, de tal manera, es tan rígido que los ingenieros civiles pueden fundar los edificios en ese suelo, pero por el contraste de impedancia a la roca, esto está generando efectos de cuenca. Y vamos a ver más adelante cómo se pronuncian esos efectos de cuenca. Pero voy a entrar entonces, hemos agrupado el creciendo espesor de sedimentos en 4 grupos, hasta 60, 120, 220 y más de 220 metros de profundidad de sedimentos, y la calidad del suelo somero expresada por medio de la velocidad de ondas de corte en los primeros 30 metros, que son los 100 pies en el sistema americano. Lo hemos agrupado en 3 grupos, menos de 185 metros sobre segundo, hasta 325 y más de 325. De esa manera hemos diferenciado el modelo del subsuelo de Caracas y hemos tomado en cuenta cómo se propaga las ondas sísmicas en el Valle de Caracas. Y ese es el trabajo de una tesis doctoral de Elise Delabo en Francia. Y podemos ver muy bien cómo se concentra la energía en el este de Caracas con una concentración algo menor en San Bernardino. Y arriba estamos viendo cómo con el transcurrir del tiempo esa energía queda al comienzo incluso en el Ávila, pero con el transcurrir del tiempo queda atrapado hasta 20 segundos más en la zona de los Palos Grandes. Y esa información la hemos tomado en cuenta para la definición de las microzonas sísmicas en Caracas. Hemos definido primero las franjas de amenaza en roca y después dentro de esa franja, por ejemplo, central, hemos diferenciado espesores de sedimentos y hemos diferenciado, por ejemplo, esos 2 tonos de amarillo son las variaciones en la calidad del suelo de los primeros 30 metros. Y para cada uno de esas microzonas se han definido entonces espectros de respuestas diferentes. Si toman de referencia ese espectro en marrón, acá abajo podemos ver que casi todos los espectros están por encima de ese espectro. Incluso, y eso sería importante para edificaciones altas, acá con periodos de 1 a 2 segundos, estamos prácticamente un 50% por encima del espectro de la norma, porque estamos tomando en cuenta ese efecto local de la cuenca de Caracas. Bien,
He mencionado que actualmente disponemos de los resultados finiquitados en Caracas y en Barquisimeto Caburares. Parcialmente lo vamos a ver ahorita. Estos resultados están implementados ya en ordenanzas, pero acá he puesto un ejemplo de otras ciudades. Las ciudades en amarilla ya tenemos adelantos de estudios de microzonificación sísmica y yo espero que dentro de los próximos 2 años podemos finiquitar esos estudios en un esfuerzo importante académico que estamos haciendo en Tucumbisis, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, y espero que podemos llegar a resultados lo suficientemente sólidos para que para todas esas ciudades podamos tener proyectos de microzonificación, por lo menos en una fase preliminar que nos permite generar ordenanzas municipales. Y yo creo que ya vamos bastante avanzado en el tiempo, por eso yo voy a decir acá un esquema de cómo ha sido ese proceso en Caracas, con el estudio de microzonificación terminado en el año 2009. Entonces, hemos hecho mucha interacción con las diferentes alcaldías. Recuerden, son 5 municipios en Caracas. Hasta el momento, en el año 2008, 2018, fue aprobada la ordenanza en Libertador y estamos trabajando con los otros municipios para tener la ordenanza aprobada. Esa ordenanza aprobada no es el final del trabajo, sino para mí es prácticamente el inicio del trabajo de realmente hacer lo que es los proyectos de mitigación del riesgo a través de la implementación de la microzonificación para las nuevas edificaciones, pero también de la evaluación de lo existente. Solamente para que no nos sentamos tan mal con nuestra Gaceta Municipal de Libertador del año 2018, por ejemplo, Bogotá ha tardado también 4 años para su primer decreto, un decreto reforzado, pero ellos han podido en el año 2010, por ejemplo, implementar inmediatamente el resultado de una actualización de la microzonificación hecha en ese año. O yo he conocido el caso de Quito, donde ya se han hecho 4 microzonificaciones. Esa es una imagen del primer proyecto en el 94 y todavía no tienen ordenanza. Yo he tratado de impulsar la generación de una ordenanza y realmente es bastante complicado el asunto. Repito, en Caracas esperamos que este año podemos dar un paso importante para las ordenanzas en los otros municipios, porque si vemos el esquema, el resultado de la microzonificación, más allá del resultado académico que puede servir para una publicación, es el uso de sus resultados en las nuevas edificaciones mediante la elaboración de ordenanzas municipales, pero también las edificaciones existentes deben ser evaluadas según su vulnerabilidad en la respectiva microzona y casualmente realizar los reforzamientos si amerita. Y tenemos todo el complejo de la estabilidad de taludes, sobre todo en las zonas informales. Acá estamos dejando un poco en una esquinita la zona informal. ¿Por qué? Porque realmente tratar el riesgo sísmico en las zonas informales de las ciudades, y yo hablo en particular de Caracas, es una tarea titánica. Sabemos que ningún rancho de más de 2 pisos va a poder resistir un terremoto, porque simplemente no está diseñado, no está construido para resistir sismos. Bueno, es una tarea muy grande, pero no podemos cerrar los ojos y decir, oye, como la tarea es inmensa, no vamos a hacer nada. Vamos a tratar de interactuar con las alcaldías. Vamos a elaborar planes de gestión del riesgo que tomen en cuenta esa situación y que sobre todo que tomen en cuenta esa problemática muy fuerte de altísimo riesgo sísmico en los barrios. Vamos a evitar, vamos a
a controlar el crecimiento en altura, que no crezcan los ranchos de más de 2 pisos. Para las nuevas edificaciones formales, mejoremos los mecanismos de control de obras de manera de estar seguros que la obra está cumpliendo la normativa sísmica. Eso ya es una gran parte de la seguridad sísmica que podamos tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que independiente si tenemos o no la microzonificación sísmica, tenemos que generar conciencia en los municipios que hay que cumplir la normativa sísmica. Eso no es un capricho de unos ingenieros civiles que están exigiendo normas muy estrictas. No, esos son, es el conocimiento al día de la ingeniería sísmica de punto de vista de brindarle seguridad a un edificio que no colapse en el caso de un sismo. Puede tener algunos daños en el caso de un sismo importante, pero nunca debe colapsar. Un edificio nuevo construido según la norma sísmica. Y hemos dicho que hay unas mejoras importantes de esa norma actualmente en proceso de aprobación. Vamos a tener una tarea importante de divulgar esa información una vez que sea aprobada la nueva norma. Y de nuestra parte vamos a seguir impulsando los estudios de microzonificación sísmica. Y yo me comprometo con un grupo, ahorita tenemos un grupo de unas 20 personas entre estudiantes y profesionales que estamos tratando de cerrar los proyectos que lamentablemente, y asumo parte de la responsabilidad, han quedado a medias, pero estamos enfrentando esa situación de manera de poder terminar, de poder generar un informe final de microzonificación sísmica en esas ciudades, de manera de que podemos generar las ordenanzas municipales y los planes de gestión de riesgo. Y para las otras ciudades, ahí tenemos, por ejemplo, Maracaibo, ¿no? Yo no tengo la más remota idea de cuál es la situación en Maracaibo, ahí no hemos trabajado, deberíamos gestionar los recursos para trabajar esas ciudades, otras ciudades importantes como Maturín. Muchas veces hemos hablado de Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, a pesar de que están lejos de las fallas, pero tenemos efectos a veces de amplificación de ondas. Las ciudades de los Llanos, Barinas, Acarigua, todas esas ciudades debemos conocer más la situación a través de estudios de microzonificación sísmica. Y eso requiere realmente un plan nacional que dentro de la próxima década genere esa información. Bueno, les agradezco mucho su atención. Solo quiero resumir que realmente la microzonificación sísmica es una de las herramientas que tenemos para la mitigación del riesgo sísmico, una herramienta que hace confluir un montón de otras herramientas que tenemos desde el punto de vista de amenaza sísmica y de la ingeniería sísmica. Tenemos que velar por el cumplimiento de la norma sísmica, y claramente las ciudades grandes deben conocer su situación sísmica a través de un estudio de microzonificación sísmica que nos beneficia en mejoras de diseño de las edificaciones nuevas, las recomendaciones para el refuerzo de las edificaciones existentes y de las intervenciones en las zonas, por ejemplo, con peligro de deslizamientos en las zonas informales. Y un punto importante, y eso ha sido una lucha bien fuerte en los últimos años, es la implementación a través de ordenanzas municipales. Yo estoy a la orden para cualquier funcionario municipal que esté dispuesto a apoyarnos. En estos días hemos hablado del ejemplo de Barquisimeto. En Barquisimeto, en el municipio Iribarren, ha sido aprobada la ordenanza en el año 2018, y eso ha sido gracias a la iniciativa de la alcaldía que remota del año que yo me acuerdo, en 1998, que tuvimos interacción con el grupo de riesgo de la alcaldía de Iribarren, y eso finalmente, a pesar de que ha tardado 2 décadas,
tenemos la ordenanza implementada, ahorita tenemos que trabajar en los planes de mitigación del riesgo sísmico en esas ciudades, en Barquisimeto, en Caracas y en las ciudades que vengan a futuro. Bueno, muchísimas gracias por su atención.